Mañana ya hay varios sábados que están haciendo lo propio. Realmente un trabajo muy interesante que realiza Agustín Rossi dentro del marco de la Facultad de la Militancia, ¿no? Bueno, mañana sábado va a estar aquí quien fuese canciller, Santiago Cafiero, y hoy ha tenido la deferencia de charlar un rato con nosotros. Santiago, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. Sí, mañana voy a estar por allá, como bien lo retrataste, la idea de seguir estimulando el diálogo, de seguir estimulando la reflexión y, por supuesto, la toma de posiciones con la realidad en la que estamos inmersos. Eso es lo que es la militancia y eso es lo que es el peronismo. Uh-huh. Yo guardo para mí, pero quiero conocer tu opinión, que a hoy el presidente Milei está muy encandilado por el mundo y especialmente el sector ideológicamente en el cual él se siente cómodo, pero me parece que está, la palabra es dura, usando la presidencia para sus apetencias personales, porque hasta ahora no hay resultados de que lleguen al país por parte de estas gestiones o estos viajes que está haciendo, por ejemplo, inversiones. Yo trato de dividir lo que son los viajes presidenciales en dos categorías, digamos. Un viaje oficial es un viaje donde el presidente de la nación se reúne con autoridades políticas de otro país. Y entonces ese viaje lo que recorre es una agenda de las relaciones bilaterales entre la Argentina y el país que se visita, y lo que se trabaja ahí son sobre cuestiones estratégicas, inversiones quizás, o desarrollos comunes de lo que se llama a veces triangulación, donde dos países se juntan para trabajar o colaborar con otro país, o también lo que tiene que ver con la cooperación en los organismos multilaterales. Después está lo que es la visita de Estado. La visita de Estado es cuando el presidente se reúne con todos los poderes, con los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, del otro país. Entonces también eso es otra envergadura de visita. Lo que estamos viviendo ahora es inaugurando una suerte de o turismo religioso que hace el presidente, o de turismo empresarial, donde no hay ningún tipo de anuncio de ninguna de las empresas con las que se vienen reuniendo, donde la Argentina no está poniendo en discusión cuáles son sus capacidades, su trayectoria, de cómo piensa hacer para ser un jugador importante en las nuevas cadenas de suministros, cómo lo va a hacer, con qué escala. Bueno, nada de eso es el debate. El debate es un debate absolutamente dogmático e ideologizado. Santiago, el otro día, después de haber agraviado mucho al presidente Lula, el presidente Lula contestó como hace un jefe de Estado, ¿no? Priorizando los intereses de su país. Argentina es su principal socio, hablo del gas. Ahora está pendiente, no sé, tal vez vos sí lo sepas, está pendiente lo que tiene que suceder con respecto a los swap, ¿no? Y China, que fue también agraviada. ¿Cómo podemos seguir gobernando así? Como bien lo decís, esos agravios que a veces se minimizan. La diplomacia presidencial es quizás el eslabón más importante en términos diplomáticos. Después, por supuesto, tenés la diplomacia profesional, las de los ministros, las de las embajadas, digamos, todo lo que es la organización alrededor de la tarea diplomática, pero la diplomacia presidencial, es decir, la capacidad que tiene un presidente de vincularse con otro presidente, bueno, por supuesto que eso es algo relevante, y eso es algo que hoy está ausente, claramente. ¿Por qué? Porque se ha elegido el agravio para contentar a una tribuna cada vez más fanática que le pide acciones que tienen que ver, que son
le pide acciones que son propias de las redes sociales, estos discursos violentos y disruptivos para generar más seguidores, más visualizaciones de los posteos que uno hace. Esa mecánica en política exterior es muy nociva. Esa mecánica puede servir para conmover a la opinión pública hacia dentro de un país, le sirvió, de hecho, para pasar al presidente Milei de panelista a candidato y de candidato a presidente, con esa mecánica, pero en relaciones exteriores eso no funciona. Ha quedado demostrado. Argentina se aísla cada vez más cuando utiliza ese tipo de práctica. Hoy Argentina está más aislado minuto a minuto cuando no se tienden puentes, no se genera una práctica acorde a la de un país que necesita de la integración, que necesita de sus vecinos, que necesita ampliar su base de sectores exportadores, que necesita mejorar su perfil exportador, que necesita agregarle valor a sus exportaciones, porque eso va a generar trabajo en nuestro país y va a generar los dólares necesarios para tener equilibrada la macroeconomía. Ese es el punto. Lejos de hablar de todo eso, lo que estamos haciendo es agraviando o atajándonos de agravios. Bueno, ese no es el camino para que la Argentina se integre cada vez más al mundo que hoy demanda lo que la Argentina tiene. Ahora, lejos de estar siendo un jugador para la transición energética, siendo un jugador en la biotecnología, siendo un jugador en las trayectorias y recursos humanos y recursos naturales que también Argentina tiene, lejos de estar discutiendo eso, nos estamos peleando con todos. Le cuento a nuestra audiencia que estoy conversando con quien fuera el canciller en el gobierno de Alberto Fernández, hoy diputado Santiago Cafiero, y uno de los hombres que más, pero más cerca estuvo de Alberto Fernández como candidato previamente y luego en su gobierno. ¿Qué pasó? ¿Por qué el gobierno de Alberto Fernández fracasó? Ya, yo primero no tengo esa sentencia de fracaso porque creo que la Argentina era una Argentina con dificultades, por supuesto, era una Argentina que estaba defaulteada, se evitó el default, era una Argentina que tenía que recuperar la capacidad instalada de las fábricas y logramos el récord en términos de utilización de capacidad industrial. Avanzamos también con cuestiones vinculadas a derechos sociales. Después también logramos en muy corto tiempo, con la pandemia en el medio, logramos llevar adelante un programa de obras públicas muy relevante, con obras en todos los municipios, independientemente de los colores políticos, sino que las obras sean para la gente, se hicieron viviendas, se llegó al récord de exportaciones, es decir, y bueno, y por supuesto se llegó también a un registro muy, muy bajo de desocupación, alrededor del 5%, un registro muy, muy bajo. ¿Qué es lo que sucedió? Por supuesto que la inflación fue erosionando naturalmente la capacidad de cada una de las familias, y eso fue lo que, entiendo yo, fue lo que más golpeó a las posibilidades y las chances electorales que teníamos para el año pasado. Me parece que esa sería la respuesta más, o por lo menos más, en líneas generales, que más se ajusta por lo menos lo que yo viví. Yo creo que se hizo también una excelente tarea en muchos ministerios, y podríamos estar un rato largo, y seguramente cuando contemos que, no sé, la Argentina ha sido premiada a nivel internacional por su tarea con el ingreso familiar de emergencia o por el ATP, que se pagaron 3,5 millones de salarios privados para que las pymes, fueron el 95% de quienes llegó ese programa, no se fundan durante la pandemia. Seguramente ahí vamos a empezar a encontrar que cuando vamos a los testimonios concretos y cuando vamos a las cosas concretas, quizás la sentencia no es la sentencia que vos dijiste, como que fue un gobierno que fracasó. Fue un gobierno que no tuvo continuidad porque tuvo una interna muy feroz, que no pudo alinear objetivos políticos.
Bueno, pero no, en términos de gestión, yo creo que fue un gobierno que gestionó con muchas dificultades, pero que gestionó muy bien. Bueno, porque algo pasó, porque Milei es el producto de los fracasos de la política. Nadie puede haber elegido al presidente Milei de la manera en que se lo eligió, alguien que detesta la política, detesta las instituciones, no cree en la democracia, si los gobiernos habrían tenido la solvencia que vos mencionás para seguir en esa ruta. O sea, ¿por qué la gente eligió esto que hoy tenemos? Indudablemente la política debe cuestionarse, hacerse una introspección al respecto. Sí, yo te digo en cuanto a ver, la política y la política internacional, ¿no? Porque también existió un Bolsonaro en Brasil y la economía crecía y hoy hay muchas chances de que vuelva a existir un Donald Trump con denuncias de haber pagado prostitutas con plata de la campaña o silenciado ¿Sí? ¿no? o la toma del Capitolio y uno no podría decir que entonces no hay política pública en Estados Unidos. Sin embargo, puedes tranquilamente ganar una elección, o las extremas derechas que ganan en países donde no tenés inflación, por ejemplo, y sin embargo ganan esas extremas derechas. Me parece que ahí hay como una discusión un poco más profunda, pero puertas adentro, hacia adentro de nuestro espacio del peronismo, fue la interna evitó que se vuelvan a fijar objetivos electorales y objetivos políticos, y eso, por supuesto que fue un mensaje muy difícil de descifrar para la sociedad y para nuestros votantes, y por eso evidentemente no nos acompañó. Eso yo te diría que ha sido lo que le pasó al peronismo, o lo que nos pasó a nosotros en la elección pasada. Pero sin embargo también hay que revisar qué le pasó a Larreta, que ya era presidente prácticamente, ¿no? Y que terminó perdiendo sus primarias, o qué le pasó a Mauricio Macri, que tampoco se pudo presentar a la elección. O sea, me parece que ahí hay toda una cuestión del sistema político y también una cuestión de época, pero bueno, es parte de las reflexiones, por eso sirve lo que tanto Agustín como Germán están llevando adelante, claro, porque es parte de las reflexiones políticas que hay que hacer. Claro. Que las tiene que hacer el peronismo, las tienen que hacer todas las fuerzas de la democracia también. Sí, me parece que esto es transversal a los partidos políticos o a los sectores políticos, y también tiene, como bien señalaste, su condimento mundial, ¿no? Pero de la única manera en que tal vez la gente vuelva, porque la gente produjo un cambio y lo eligió Milei. Ahora, volver a simpatizar, enamorar o como quieras llamarle, a esa población desde la política tradicional, modernizada como fuere, bueno, va a dar mucho trabajo, entiendo yo, ¿no? Pero es el trabajo militante. Acá hay un trabajo militante de mucho compromiso, que se expresa en los comedores populares, que se expresa en esos estudiantes de la Universidad de Rosario que después, entre hora y hora, se van a algún centro de jubilados a hacer una tarea social, o se van a un merendero a hacer apoyo escolar, o se juntan con alguna parroquia. Bueno, así empecé a militar yo. Yo a los 15 años empecé a militar en un barrio popular acá cerca de mi casa, y después no paré, y después uno va adquiriendo nuevas herramientas, nuevos elementos para generar un abordaje que te aproxime a eso que muchas veces es muy difícil, que es lograr empatizar, pero no empatizar desde el punto de vista discursivo, empatizar en serio, que te duela, claro, que te duela lo que le falta al otro. Bueno, eso es lo que le falta a la dirigencia política. Ahora, la militancia no, la militancia diariamente da esa pelea, Por eso hay que volver a conectar, y hay que conectar el campo de las acciones con el campo de las ideas. Eso es lo que tenemos que volver a conectar, y dejar de hablar con el cassette, dejar de hablar con eslogans y conceptos que quizás quedaron vaciados y quedaron absolutamente desacoplados con las experiencias. Hay conceptos que nosotros defendíamos o defendemos incluso,
pero que quedaron muy desacoplados de lo que son las experiencias reales de eso. Bueno, eso hay que volver a conectar, hay que volver a revisarlo todo. Santiago, la última pregunta, todo lo demás será desarrollado mañana ampliamente, con más precisiones, con más, insisto, con más datos de fondo probablemente, pero ¿el candidato Massa era el mejor que había? Bueno, yo creo que tendría que haber habido una gran paso de todo el espacio, porque no había un candidato que sintetice. Y yo creo que esa paso debió haber sido una paso mucho más amplia. Y que si el candidato Massa ganaba esas primarias, hubiera sido con mucha más fortaleza. Me parece... o sea, nuevamente no un error descarto de a ningún Cristina. compañero. Nuevamente un me error de parece Cristina que de de Kirchner. todos. No, me parece que de Lo todos, eligió porque ella. yo también, uno cuando está en un movimiento como es el peronismo, que es un movimiento colectivo, no puede agarrar la pelota e irse, digamos, ¿no? Porque el resultado no te gusta. Hubo muchos y muchas compañeras y compañeros que pensábamos que había que abrir el espacio, y la forma de abrirlo era un gran paso de aquellos dirigentes que se sentían con la voluntad, con las ganas y con las ideas para llevar adelante para someterse al voto popular. Bueno, y había otros que no, que planteaban que era mejor llevar una candidatura ya ordenada desde la dirigencia. Bueno, eso fue una tensión permanente. Finalmente, te vuelvo a repetir, uno también participa de un colectivo, y no puede ser que uno se vaya si ese colectivo de repente, tomó una decisión distinta. Me parece que eso tampoco hace bien a la política. Con lo cual, por eso te digo, yo creo que lo que debió haber pasado es eso. Vos me preguntaste, ¿Massa fue un mal candidato? No fue un mal candidato, fue un buen candidato. Pero a mí me hubiera gustado que surja a partir de una interna, porque eso le hubiera dado una legitimidad mayor, y creo que hubiéramos podido ganar la elección. Gracias, Santiago. Y mañana estarás acá en Rosario, por supuesto, charlando con estos y otros temas junto a Agustín Rossi y toda su gente. Exactamente, bueno, te mando un beso. Gracias, otro para vos. El diputado Santiago Cafiero, hombre absolutamente del riñón en su momento, de Alberto Fernández, y bueno, y llevó adelante las relaciones internacionales de nuestro país después de Felipe Solá.